Queridos hermanos, reciban un cordial saludo en Cristo Jesús. Para mí es un grato placer poder presentarles a ustedes la segunda parte del debate del bautismo con los hermanos separados. En esta parte ustedes van a ver y a escuchar la exposición del bautismo de los hermanos pentecostales y van a comparar con sus Biblias. Vamos a descubrir si ellos en realidad tienen la verdad y son capaces de demostrarnos que lo que yo expuse con Biblia es mentiras o es algún texto sacado fuera de contexto. Ellos van a comprobar con la Biblia de que lo que ellos enseñan es verdad y que el bautismo que ellos enseñan es el verdadero y es de la forma que ellos lo enseñan. Todos tenemos nuestras Biblias, tenemos ojos para ver, oídos para escuchar y estar atentos a lo que van a exponer los hermanos. Porque aquí no venimos a pelear, aquí venimos fue a desenmascarar la mentira, para que la verdad salga a la luz y resplandezca como el sol al mediodía. Y no vivamos engañados con las mentiras de muchas sectas que desvían la verdad con la mentira. Pero antes de eso quiero sacar un pedazo de mi exposición que alcanzó a salir los últimos 4 minutos, ya finalizando, para que ustedes analicen y vean la actitud de los hermanos separados y que ellos no buscan la verdad. Los hermanos, uno que fue el que organizó, que fue el hermano Alejandro, vino haciendo un curso, o él venía con su teléfono y sus audífonos en un curso y supuestamente a la exposición del bautismo. Él no puso cuidado a mi exposición. Voy a sacar este pedacito solo para que ustedes vean y analicen, y yo les voy indicando las acciones para que no digan que es que yo soy mentiroso y que los hermanos separados actúan de buena fe. Miren ustedes, analicen y sean los que juzgan y no yo. Ahí no hay ninguna exclusión de los niños. Por eso en la Iglesia Católica los niños son bautizados y por eso creemos que se deben de bautizar los niños. Porque no hay ningún pasaje bíblico que nos prohíba el bautismo de niños. Lo contrario, nos dicen que los niños tienen acceso, pueden tener acceso, que el acceso es de todos a Dios, y que como nos coloca el ejemplo en el Antiguo Testamento, el pacto que hizo Abraham con Dios con Abraham y su hijo tenía que ser a los 8 días, así mismo empezó el pacto del bautismo. Bueno, entonces ¿por qué Jesucristo, a veces comentarios dicen, ¿por qué Jesucristo entonces él no se bautizó cuando niño? Él no se bautizó cuando niño. ¿Qué pasó entonces? Lo que pasa es que volvemos a Génesis capítulo 17, donde hizo el pacto con Abraham. Porque primero que todo, él no se bautizó porque el primero, el que comenzó a bautizar era Juan el Bautista. Cuando Cristo nació, Juan Bautista tenía 6 meses. ¿Cómo puede un niño de 6 meses bautizar a un recién nacido? Eso es imposible. Primero. Segundo, el pacto no había comenzado. ¿Por qué? Porque el pacto era con una persona mayor, era con Cristo, y él lo tenía que hacer hasta que fuera ya un hombre adulto para poder ser el pacto. Por ese motivo no se podía bautizar niño, siendo niño Jesús, pero él sí hizo la circuncisión. Él se bautizó, o sea que prácticamente a los 8 días él sí hizo el bautismo que era del Antiguo Testamento, porque todavía estaba en la ley del Antiguo Testamento, porque empieza el pacto empieza pues hasta después de Cristo.
Entonces, por ese motivo nosotros creemos de que los niños deben de ser bautizados porque pues así nos lo dice la palabra, así nos lo da a ver la palabra, y por eso en la Iglesia Católica se bautizan niños. Y nosotros los regalos que Dios nos da queremos pues con mucha razón para nuestros hijos. Dicen, bueno, pero es que nosotros, ¿por qué no hacemos lo que hizo Cristo? Cristo se bautizó a los 36 años. Perfecto. Pero entonces, ¿por qué si Cristo se bautizó a los 33 años, a los 30 años, entonces ¿por qué nosotros bautizamos a nuestros hijos que cuando tengan uso de razón, a los 10, 12, 13 años? ¿Por qué? ¿Por qué no esperamos entonces como Cristo lo hizo, a los 30 años? Y no lo hacemos. ¿Sí? En ningún lado de la Biblia encontramos donde los niños se tienen que bautizar hasta después de cierta edad. No hay por ningún lado, o yo por lo menos no lo he encontrado. Pero como el hermano Carlos nos va a enseñar acerca del bautismo, pues hoy lo vamos a descubrir. Ahorita lo vamos a descubrir. ¿Dónde es donde dice que los niños no deben de ser bautizados? Alcanzo a leer otro. Listo. Romanos 3, capítulo 10 y 11. Si este ya me sirve. Listo. Romanos capítulo 3. ¿Cómo? Gloria a Dios. 10 y 11. 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Uno solo. Entonces ahí nos aclara aún más que los niños sí tienen pecados. Gracias, mi hermano. Bueno, muchachos, ¿quién arranca a ustedes dos? ¿Te vas a arrancar o voy a quedar de...? Háblale. Arránqueme. Le damos la palabra. Hermano Alejandro, le tocó. Apenas. Todo por haberse portado mal. Apenas. Bueno, de verdad, si quiere arranque o arranco yo como quiera. Arránquese, mire, que ya estaba en la... Bueno, entonces nos dice lo que nos decía Don Luis. Arranque usted y después yo. Listo. Bueno, entonces, hablando acerca del bautismo, bueno, pues Don Luis hizo énfasis más que todo sobre los niños, pero como yo digo, pues yo quiero hacer énfasis en el bautismo general, o sea, el bautismo que implica la palabra. Póngase esto. Eso. Implica la palabra. Entonces, la palabra nos dice. De aquí. Espíchele al lado. Como nos enseña la palabra, como nos decía Don Luis en San Marcos 16:15, que dice que ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y ahí pues nos deja unas señales. Entonces, yo enfatizo un poco en esto porque yo pienso, y pues la palabra también lo enseña, que para yo creer debo de tener razonamiento. ¿Por qué? Porque yo tengo dos niños pequeños, tengo uno de 6 añitos, él ya va entendiendo algunas cosas. Pero ¿qué pasa? Si yo llevo a mi niño y lo bautizo a los 2 o 1 año, listo, lo bauticé. Pero resulta y pasa que yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, ni estoy viviendo la palabra, sino que a pesar de que yo asisto a un lugar y bueno, y de vez en cuando escucho la palabra, pero vivo mal. No, de pronto no me he casado con mi esposa, de vez en cuando me tomo mis pocholas, dicen por ahí, llego de pronto borracho a mi casa. O sea, con ese ejemplo que yo le estoy dando a mi hijo, cuando mi hijo esté grande, él necesita volver nuevamente a recapacitar y decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Por qué? Porque una persona, un niño pequeño, él no tiene razonamientos. Como decía que día el hermano Carlos, si usted se lo lleva para una fiesta, él se va con usted. Si usted lo trae para la casa, él se viene con usted, porque él está a cargo de usted. Y usted pues obviamente es su padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un niño que ha sido bautizado, decía Don Luis que le abren las puertas del cielo y todo esto, pero si el niño vive conforme a la palabra cuando crezca. Pero nada me gano yo con bautizar a un niño a los 2, 1 año
y resulta que cuando él tenga 15 o 16 años se volvió fornicario, se volvió adúltero, está practicando el robo, de pronto hasta se volvió asesino, y el día de mañana Dios de pronto le guardó su vida, le dio tiempo, pero él dijo, no, pues yo me muero y pues como mi padre me enseñó que yo ya tengo las puertas del cielo abiertas, entonces lo mataron por ladrón, por asesino, por muchas cosas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puede entrar él al cielo si a pesar de que se bautizó cuando estaba pequeñito, a pesar de que sus padres lo llevaron a ese lugar, pero nunca le enseñaron que había un Dios, nunca le dieron, digamos, un ejemplo conforme a la palabra? Porque es lo mismo, hay muchachos que se bautizan grandes con conciencia, pero si no viven la palabra, el día que el Señor venga o el día que ellos mueran, pues sencillamente se van a perder. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que nosotros debemos de andar como hijos de luz y vivir en el Espíritu. Entonces, la Iglesia católica en sus principios practicaba el bautismo por inmersión total y bautizaban invocando el nombre de Jesús. Pero esto vino cambiando a través de los diferentes concilios y de los diferentes, reuniones entre Estado y los líderes de la Iglesia. Por lo menos en el siglo II después de Cristo fue que se empleó por primera vez, hablando acerca del bautismo, porque es importante todo esto, la palabra Trinidad. El teólogo cristiano llamado Tertuliano la acuñó en el término Trinitas, del latín, en su obra Adversus Proxean, en el alrededor del 210 después de Cristo. Tertuliano utilizó Trinitas para descubrir la unidad de tres personas en un solo Dios. La Iglesia Católica adoptó de ahí en adelante la fórmula bautismal de la Trinidad, y también ellos adoptaron la fórmula bautismal del bautismo por aspersión. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que el bautismo, lo que el bautismo corresponde es que el bautismo, como decía aquí don Luis, que nosotros somos sepultados juntamente con Cristo cuando nosotros nos bautizamos. Entonces, si somos sepultados, o si el bautismo dice Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe por el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea que el apóstol Pablo, escribiendo aquí inspirado por el Espíritu Santo, está diciéndole a los colosenses, nosotros hemos sido sepultados con Jesús en el bautismo por medio de la fe, en el poder de que Dios le levantó a Él de los muertos, asimismo nosotros también resucitaremos. Entonces, si el bautismo lo que simboliza es una muerte y una resurrección, yo necesito ser sepultado completamente, porque cuando uno va a un cementerio hablando de sepultados, que ya son de los que colocan, pues usted nunca va a encontrar un sepultado con una mano así, o con un pie por fuera, o con medio cuerpo afuera, o incluso cuando lo meten en una bóveda, ahí meten el ataúd, y obviamente eso lo tapan con cemento, con ladrillo, porque yo lo he visto. Entonces, Pablo dijo que era necesario que nosotros entonces fuéramos bautizados. Obviamente que eso representa la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Lo otro que decía yo, que la Biblia enseña, por lo menos lo que decía don Luis, que se refería a Juan el Bautista, sí, la Biblia dice en Lucas, uno encuentra en Lucas, que cuando el ángel visitó a Zacarías, le pronosticó, le profetizó, le dijo, vea, usted va a tener un hijo, y este niño va a ser lleno desde el vientre de su madre con el Espíritu Santo, porque Él es el que va a abrir camino para el Mesías. Entonces la pregunta mía es, hay que analizar, y pues esa tareita no la podemos dejar, cómo era la vida de Zacarías y de Elizabeth, porque vuelvo y digo yo, si yo soy un sinvergüenza, me pongo yo de ejemplo, si mi mujer me pone los cachos y yo la engaño y vivimos como perro y gato, ella puede estar embarazada, pero para que el Espíritu Santo venga y visite esa criatura en el estado en que vive mi mujer,
Es imposible. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo no puede morar donde hay pecado. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo entró en Elizabeth? Porque Dios, así como escogió a María, la escogió a ella porque era una mujer de un fruto, o digámoslo, de una vida intachable. Entonces el Señor sabía a quién tenía que escoger para que naciera este varón, el cual mismo Jesús por su propia boca dijo que ninguno era más grande que fue nacido de mujer, excepto el Señor Jesús, que es Dios manifestado en carne. Entonces, si el Espíritu Santo visitó a esta mujer, es porque ella había sido escogida por Dios con un propósito, y porque ella tenía una vida, digámoslo, muy cercana o muy parecida a la vida de María. Eran mujeres agradables a los ojos de Dios. Entonces, queremos mirar aquí, dice que el Espíritu se recibe por fe. Para yo poder recibir el Espíritu Santo, yo debo de tener fe. Un niño pequeño no puede tener fe. ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, si yo le digo a un niño pequeñito o le pregunto, ¿tú sabes quién es? Pues él que me va a poder decir, él no me puede decir nada porque él no tiene fe. Dice el hermano Jonathan que para recibir el Espíritu Santo hay que tener fe. Y un niño no tiene fe. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia, si eso es cierto. Veamos Lucas en el capítulo 1, el versículo 15, a ver qué nos dice. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Y cómo dice el hermano Jonathan que debe tener fe? ¿Acaso ese bebé en el vientre de su madre ya tiene fe? Veamos ahora cómo nos lo dice en el versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué cree, hermanos, que la criatura saltó en su vientre? Cuando recibió el Espíritu Santo. Yo les demuestro con Biblia lo que no pueden hacer los hermanos. Mire ahora cómo nos lo dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el versículo 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa ¿de qué? De recibir el Espíritu Santo. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llame. ¿Y de qué edad son hijos? ¿Desde qué edad empiezan a ser hijos? Ahí no dice de qué edad, pero es de lógica que desde que están en el vientre, como la misma Biblia nos lo acaba de mostrar, hermanos. O sea que los niños no necesitan fe para recibir el Espíritu Santo. El Señor les puede dar el Espíritu Santo aún dentro del vientre de su madre. Mire cómo nos lo dice ahora en Jeremías, en el capítulo 1, el versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieres, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El niño es santificado desde antes del nacimiento, si el Señor lo quiere. Ahora mire cómo lo dice en Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Y no dice que debe tener fe y no dice la edad. Entonces, ¿de dónde sacan los hermanos separados eso que enseñan? De la mala interpretación. Y la Biblia nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña
El apóstol Pablo nos enseña aquí en su carta a los romanos. Déjenme mirar aquí, Romanos capítulo 8. Romanos 8, 13. Vamos a ver qué nos dice. Dice la palabra. Entonces, yo estoy haciendo como un énfasis ya en lo que don Luis dijo. Entonces, don Luis dice que cuando los niños fueron bautizados, lo que yo le decía, es necesario que los padres de esos niños sean irreprensibles y le enseñen la vida como Jesús la manda. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice en Romanos 8 que nosotros debemos de vivir viviendo en el Espíritu. Porque si vivís conforme a la carne, dice Pablo en Romanos 8:13, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de vuestra carne, viviréis. Entonces, eso es lo que yo analizo. Yo digo, si una persona, a pesar de que la bautizaron siendo pequeña, vive como el mundo vive, porque la Biblia lo dice, como el mundo vive, como vivía yo antes, cantándole al mundo con 2 o 3 novias, a mí no me espera un futuro bueno. O sea, si yo llego a morir, yo estoy seguro que yo me condeno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que yo debo de vivir como, Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Para Pablo decir eso era porque un tipo sabía que tenía una vida intachable delante de Dios. Pero si a pesar de que yo soy bautizado, a pesar de que mis padres me presentaron delante de un pastor, delante de un sacerdote, pero no me instruyen o no me enseñan lo que yo debo de vivir mediante la palabra, si ellos ni siquiera la practican, ni siquiera la conocen, si yo el día de mañana me muero viviendo en la carne, como dice la palabra, pues me voy a perder. ¿Por qué? Porque entonces el apóstol Pablo estaría aquí contradiciendo. O sea, si yo vivo en la carne, pues, o sea, me voy a morir hablándolo espiritualmente. ¿Por qué? Porque también hacemos énfasis en lo que estaba hablando al principio, que un niño no tiene entendimiento. ¿Por qué? Porque si usted le dice a un niño de 5 o 6 meses, de 8 meses, vaya a la cocina, me trae un vaso de agua, el niño no puede porque él no sabe usted qué le está hablando. Por eso uno muchas veces dice, cómo era de bueno cuando yo era niño, porque usted se preocupaba era por jugar, si le tocaba ir al jardín, por brincar, usted no se preocupaba ni por la comida, si tocaba pagar el agua, la luz, usted de eso vivía desentendido. Entonces él no puede decidir por sí mismo. Y la palabra me enseña que todo aquel que recibe a Jesucristo debe de decidir por sí mismo. ¿Por qué? Porque si otro decide por mí, entonces ahí es donde yo digo, o sea que el Señor había podido decidir por el hombre, había podido decidir por Adán y haberlo cogido a las malas y no haber dejado que él pecara. Pero como el Señor le dio libertad, así como a los ángeles, entonces el Señor, ¿qué dice? El Señor dice, vean, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él está diciendo, si alguno quiere, o sea, si yo quiero, yo sigo a Cristo, pero si yo no quiero, pues yo no lo sigo. Entonces, si a mí me enseñan a ir a la iglesia simplemente como por ir y nunca me enseñan la palabra, grave, porque el Señor dijo, vea, si usted no escudriña esto, que aquí es donde está la vida eterna y la que da testimonio de mí, ustedes no pueden tener vida eterna. El Señor, cuando decía don Luis, claro, el Señor bendijo a los niños, pero la Biblia dice que el Señor decía, dejad que ellos vengan a mí porque de los tales es el reino de Dios. Y es verdad, la Biblia dice que si no nos hacemos como niños. ¿Cómo es un niño? Un niño es un ser humano que no tiene, digamos así, que no tiene maldad en su corazón mientras está pequeñito. Él no tiene maldad, no está pensando en robar o en cómo hacer mientras no tenga conocimiento. Pero si ese niño crece, aunque esté bautizado, y empieza a hacer lo malo y no se arrepiente, porque la Biblia dice, arrepentíos y convertíos. Entonces vuelvo yo y me pongo de ejemplo. Yo nunca fui bautizado en la iglesia tradicional, porque pues mis padres no pertenecieron allá, pero sí tengo primos, hermanos que lo hicieron por parte de otras personas. Pero entonces mi hermana lo hizo todo, la confirmación, todo. Ella vivió con un hombre y nunca se casaron, tuvieron hijos, ahí los lleva. Ahora vive con otro muchacho, viven en unión libre, tampoco están casados. Sí, ella la bautizaron con todo lo que la Iglesia Católica enseña y todo esto, pero ella
yo hablo con ellos, le digo, usted necesita arrepentirse y reconocer que necesita a Jesucristo. Porque cuando la Biblia me enseña a mí del pacto de Abraham, el pacto de Abraham, dice que este pacto lo hizo él perpetuamente con Abraham, Dios con Abraham, pero lo hizo para que Abraham tuviera eso en cuenta y obedeciera. Por eso cuando Moisés iba hacia Egipto nuevamente con su esposa y sus hijos, dice la Biblia que Dios casi mata a uno de sus hijos porque él no lo había circuncidado, y eso era un pacto, él no podía dejar eso así como así. Entonces dice acá se me perdió aquí la cita. Sí. Dice acá dice el apóstol Pablo, yo anoté eso en Gálatas. Vamos a buscar Gálatas. Bueno, Gálatas 3:10 nos dice que porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y recordemos que la circuncisión fue una obra de la ley. Entonces la Biblia dice que Jesús nos libertó de la maldición de la ley, haciéndose maldito por nosotros, dice Gálatas 3:13, porque maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, cuando este hombre llamado Abraham hizo este pacto con Dios, o Dios con Abraham, eso eran obras de la ley. Jesús lo circuncidaron porque él nació aún estando bajo la ley. Pero Pablo le dice a los Gálatas que por qué nosotros vamos a querer vivir, después de que empezamos por el Espíritu, vamos a terminar por las obras de la ley, lo que decía el hermano Carlos la primera vez que vinimos. Pablo reprendió a Pedro porque Pedro quería que los gentiles se circuncidaran, y Pablo le dijo, no señor, la Biblia dice que la circuncisión nada es sino pacto con Dios. O sea que entonces cuando Pedro les propuso esto, pues ellos dijeron, uy, o sea, eso es duro, porque uno sabe qué es, entonces debe ser duro. Pero entonces Pablo le dice, o sea, nosotros empezando por el Espíritu vamos a terminar en la ley, si es que nosotros estamos viviendo bajo la gracia. Entonces, este pacto hace parte de la ley, nosotros ahora tenemos la gracia. Entonces dice la Biblia que tan necios sois que habiendo empezado por el Espíritu ahora van a acabar por la carne, hablando de todo esto que este hombre Pedro les había dicho a ellos, que ellos debían de hacerse circuncidar, pero entonces el apóstol Pablo le dice que no. Entonces, una de las cosas importantes que la Biblia nos enseña es que la única puerta o el único acceso para yo tener perdón de pecados y para que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida es el bautismo, arrepintiéndome, creyéndome, aceptando y siendo bautizado en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y esto pues obviamente es un mandato de Dios. La única puerta para entrar aquí es esa, ¿sí o hay otra? Esa. Entonces Jesucristo dijo, yo soy la puerta. No dijo una puerta, la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, la única puerta o el único, digámoslo así, la única, como dicen por ahí, el único pasaporte para yo tener entrada al cielo es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña, aquí tenemos, Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13, que nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, pues yo tengo entendido, lo que yo he escuchado, que la Iglesia Católica bautiza niños. No sé si bautizará personas adultas. Si una persona después de que tiene conciencia dice, bueno, yo he vivido una vida, mejor dicho, muy mal, quisiera arrepentirme y bautizarme,
Entonces no sé si lo hará porque la verdad no tengo conocimiento, pero sé que ellos bautizan en la fórmula trinitaria, pero la Biblia me dice que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, y dice que tenemos vida por su nombre, hablando de Cristo. O sea que el nombre es el que me da vida eterna. Pero yo tengo aquí muchas cosas más, pero Ya se le acabó el tiempo. siga mi líder. Siga, Leito. Alejandro, en sus manos estamos. pregunta o después? No, Hágale. De últimas. si hay tiempo, hacemos preguntas. Si hay tiempito y... Listo, entonces yo traje unos pasajes bíblicos también que nos habla del bautismo en el nombre de Jesús. Listo. Yo quiero hablar algo sobre lo que su merced habló y lo que habló el hermano Jonathan. Según lo que yo escuché por allí mientras yo estaba en esta reunión, porque no escuché mucho, y lo digo con todo respeto, es que en muchos pasajes que usted, no los tengo ahorita mismo en la mente, pero en muchos pasajes que usted ahorita citó, para mí siento que están como mal interpretados. hermano, si quiere yo le colaboro y se los doy y los leemos de nuevo, ¿le parece? Si usted se acuerda Por de eso algo. son muchos. No, por eso de lo que se acuerda. Usted dice de cuál. Pues le digo, no me acuerdo muy bien, pero sí sé que en los momentos que lo escuché, sí. Y como usted nos decía, la clase pasada nos decía que el tema era hablar acerca del bautismo de la iglesia, de cuál era la iglesia del Señor. Y usted finalizando nos dijo que nosotros no habíamos hablado sobre el tema. Creo que usted más enfatizó en lo del bautismo fue como hablando del Antiguo Testamento. Dice el hermano Alejandro que yo hice más énfasis en el Antiguo Testamento acerca del bautismo que en el Nuevo. Pero si él en toda mi exposición fue en su clase, ¿de dónde saca esa idea si ni siquiera escuchó mi exposición? Y el bautismo en el nombre de Jesús es después de Cristo, o cuando ya el Señor Jesucristo llegó a cierta edad. Y quien mandó a que bautizasen en el nombre de Jesús fue el Señor Jesucristo, que mandó a sus discípulos. Lo dice la palabra de Dios. Entonces yo saqué como un origen del bautismo. Dice por acá, el bautismo en el nombre de Jesús tiene su origen en el cristianismo primitivo. Entonces dice por acá, en el siglo I, en los años 30 y 33 después de Cristo, dice que en Mateos 3:13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Si nosotros como cristianos, y lo que yo he estudiado según la palabra cristiano significa seguidor de Jesucristo. Si nosotros somos seguidores de Jesucristo, debemos de seguir los ejemplos que Él nos dejó en la palabra, primeramente que todo. Entonces dice que Él hizo este ejemplo, se bautizó, ¿sí?, como en ejemplo. Y cuando Jesucristo se bautizó, dice que tenía más o menos entre 30, 29 años, 30 años, cuando Jesucristo se bautizó. Amén. Dice Mateo 3:13. Bueno, ya lo leí, perdón, ya lo leí. Acá lo confirma Lucas 3:21. Aconteció que cuando
el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando y orando el cielo se abrió. Eso dice Lucas 3:21. Aquí lo confirma el ejemplo que el Señor Jesucristo estaba dando. ¿Por qué era un ejemplo? Porque Él no necesitaba ser bautizado, porque la palabra del Señor dice que Él era Dios manifestado en carne, como usted lo leía por allá cuando decía que la Virgen María estaba embarazada y eso. Entonces, aquí lo confirma Lucas, ese ejemplo del Señor Jesucristo. En el año 33, Jesús ordena a sus discípulos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso lo confirma Mateo 28:19. Sí. Entonces, aquí, este es uno de los versículos que yo le decía que para mí están mal interpretados, ¿sí? Muchas personas los malinterpretan, ¿sí? Porque aquí dice en Mateo 28:19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y por acá me registra algo en la Biblia que dice, según la Biblia, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no se refiere a tres nombres, dice, no se refiere a tres nombres diferentes, sino a un solo nombre. Jehová en el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento. El hermano Alejandro dice que según la Biblia registra que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no se refiere a tres personas, sino a una sola, a Jehová en el Antiguo Testamento y a Jesucristo en el Nuevo. Pero no da ni un pasaje bíblico para demostrarlo. Entonces, ¿de dónde sacan ellos esas ideas que les salen de su boca sin ningún argumento? En el año 35 al 40 después de Cristo, los apóstoles y discípulos de Jesús comienzan a bautizar a los convertidos en el nombre de Jesús. Lo confirma Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí es donde entra la pregunta que yo le hice la vez pasada. ¿Sí me entiende? Si nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús, como lo dice Hechos 2:38, y recibimos esa promesa que nos dejó el Señor Jesucristo cuando fuésemos bautizados, y si el fruto del Espíritu Santo no son frutos malos, como le decía la vez pasada, si en la Iglesia Católica hay personas o un niño se bautiza, porque yo bauticé a mi hijo a los 4 meses de nacido, el mayorcito lo bauticé yo a los 4 meses de nacido, lo bauticé. El día que yo llevé, ahí me enfatizo a lo que dijo el hermano Jonathan ahorita. El día que yo llevé a mi niño al bautismo, yo lo bauticé, yo tenía una borrachera que ni yo sabía ni cómo pararme frente del sacerdote, hasta el sacerdote me regañó ese día. Después que lo bautizamos, seguimos la misma parranda. Después mi hijo se enfermó y por allá una señora me dijo que se lo vendiera y se lo vendí. Después me dijeron que eso era malo porque eso se lo estaba vendiendo el viruñas, el enemigo. Entonces ahí es donde yo digo, o sea, yo me bautizo a los 4 meses de nacido, pero sigo viviendo o empiezo a vivir lo que decía mi hermano, una vida que no, o sea, que no me está llevando a santidad. ¿Cómo yo voy a recibir esa promesa que es el Espíritu Santo viviendo de esa manera? En cambio, lo que decía mi hermano, cuando una persona ya tiene conciencia y sabe que está haciendo las cosas mal y que está en pecado, ¿sí? Y sabe, como dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte,
primero, no voy a recibir esa promesa. Y segundo, no voy a ser salvo. ¿Por qué? Porque, saliéndome un poquito del tema, por ahí hay unos pasajes que dicen, no sé, no me acuerdo dónde, yo soy malito como para recordar las citas. Dice que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni toda esta gente mentirosa, ni los que practican con brujos, ni los que se acuestan con femeninos, bueno, una serie de cosas, no heredarán el reino de los cielos. Primera de Corintios 1, 6, 9. No heredarán el reino de los cielos. Eso nos enseña a nosotros la palabra. En Primera de Corintios, ¿qué más? 6, 9. Ayúdenme porque la verdad no. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Está preguntando Pablo. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es importante leer el 11, ¿por qué? Porque Pablo les estaba diciendo a ellos, vean, y esto erais alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces, un niño se bautiza, o bueno, yo me bauticé a los 2 años, me bautizaron a los 8 meses, según mi mamá. Y empiezo, después de una edad más o menos donde yo empiezo a tener conciencia y empiezo a practicar cualquier cantidad de cosas, ¿sí? De las que habla de lo que habla la palabra. Entonces, ¿cómo yo voy a recibir esa promesa? Si estoy viviendo en pecado. Y el Espíritu, dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Y acá nos los confirma esa promesa, dice Hechos 8:16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, queriendo decir que no había descendido a ellos el Espíritu Santo, sino hasta que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y ahí está hablando de quién? De los apóstoles, de los discípulos, sí. En Hechos 8:16. Entonces, en Hechos 10:48 también nos habla del bautismo en el nombre de Jesús. Y dice: y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. 8:10-48. Yo traje solo citas de eso, del bautismo. 8:10-48. Entonces, aquí también nos registra que el bautismo en el nombre de Jesús. Y también le estaba hablando a una multitud ya de gente mayor. No estaba hablando de gentes, de niños, ni de bebés, ni de nada de eso. Hechos 19:5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. También nos dice en el siglo 2 y 3, en el año 100 y 150, aquí hay como una... Después de Cristo. Sí, después de Cristo dice que la iglesia primitiva sigue practicando el bautismo en el nombre de Jesús. Según la Biblia, la iglesia primitiva no tenía un nombre específico, lo que hablábamos la vez pasada, como las denominaciones modernas, sí, de hoy en día. Sin embargo, se le identificaba de varias formas. Romanos 16:16 dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo.
En el año 150 y hasta el 200 después de Cristo, dice, la iglesia comienza a utilizar la fórmula, ni siquiera es un mandato, la fórmula trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el bautismo, especialmente en la región de Asia Menor. Vemos que acá en el siglo IV, en el año 381 después de Cristo, dice que un personaje llamado Constantinopla establece la fórmula trinitaria como la fórmula oficial del bautismo en la Iglesia Católica. Dice también el hermano Alejandro que en el año 381 un personaje llamado Constantinopla estableció la fórmula del bautismo como fórmula oficial en la Iglesia Católica. Mire las barbaridades. Constantinopla no fue un personaje. Constantinopla fue una ciudad fundada por Constantino. ¿Quién la estableció? Un hombre. Ese bautismo lo estableció un hombre en la Iglesia Católica. Ni siquiera fue el Señor. Siglo XIV después de Cristo. Los anabatistas, un grupo protestante, comienzan a practicar el bautismo en el nombre de Jesús. Siglo XIX al XX, en el año 1830, el movimiento de los discípulos de Cristo, fundado por Alexander Campbell, promueve el bautismo en el nombre de Jesús. En el año 1913 después de Cristo, la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Santos, los mormones, comienzan a practicar el bautismo en el nombre de Jesús. Me imagino que ya refiriéndose a todo esto que hemos hablado anterior. Entonces, mis hermanos, aquí hay un resumen del cual quiero hablar. ¿Cuántos minutos me faltan? Esto está larguito. Como 4, mi viejo. ¿Sí? 4 minutos, sí. Vamos a hablar del Nuevo Testamento. Vamos a citar unos pasajes bíblicos de aquí en el Nuevo Testamento. Yo me baso en la palabra de Dios. Casi no hago en la historia, pues me baso siempre en la palabra. Dice Lucas 3:3, dice. Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua. Lucas, ¿qué me leyeron? Ya me va la vista, mi líder. 3:3. Sí, Lucas 3:3, mire. Por si usted pierde, yo le ayudo. Lucas 3:3. Sí. 3:3 dice: Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. 3. ¿Sigo? No, señora, está ahí. Entonces, el bautismo en el nombre de Jesús es para perdón de pecados. Así nos lo dice la palabra del Señor. Vamos aquí, en Hechos 36-37. ¿Hechos? Hechos 8, 36, 37. Ya, mi hermano, ya le doy la palabra. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes,
y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea que también se necesita creer en el bautismo en el nombre de Jesús. Amén. Y Hechos 2, 22, 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vamos a darlo hasta ahí. Hágale, mi hermano Carlos. Listo. Bueno, pues yo quiero hacer un... Perdón, hermano, no leer. Yo quiero hacer aquí, ver unos punticos del bautismo de Jesús. Ya vimos que Él se bautizó a los 30 años. Eso ya lo hablaron aquí mis hermanos. Los niños, el Señor los llamó y los bendecía. Ahí no habla del bautismo. ¿Por qué digo esto? Porque en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, cuando nace un niño, se lleva y se presenta al Señor, se ora por él presentándolo delante de Dios. No se bautiza, sino que la forma es presentarlos para que el Señor lo bendiga y lo guarde en su proceso de crecimiento. Entonces en la Iglesia Pentecostal lo que hacemos es, o lo que hacen los pastores es presentar los niños, se llama eso, la presentación. Se hace una oración, este niño de la pareja tales nació y vienen aquí para que sea presentado delante de la congregación y delante de Dios. Cuando habla del Señor, que el Señor dijo, dejad venir los niños a mí y no se lo impidáis porque los tales es el reino de los cielos, ahí no está hablando del bautismo. Fue una situación fortuita que pasó cuando el Señor estaba en cierta región y los apóstoles decían, no, quiten aquí, no molesten a los maestros. Pero el Señor les dijo, déjenlos que vengan, porque los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué de los tales? Porque hay inocencia en los niños. Hay inocencia. Nótese algo, su merced hablaba del pecado original, y todo ser humano que abre matriz o que haya nacido, viene con el pecado original. El pecado, dice la palabra del Señor Jesucristo, el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Y todos fueron destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Grandes, viejos, ancianos, niños, recién nacidos, todos nacimos siendo hechos pecadores por el pecado de Adán y de Eva que pecaron. ¿Cómo se quita el pecado original? El pecado original se quita es con la muerte. No hay otra forma de ser quitado el pecado original sino con la muerte, porque Dios estableció. Porque antes de que Adán y Eva pecaran, ellos eran eternos y gozaban de la presencia de Dios y gozaban de la gracia de Dios. Pero como pecaron, entonces Dios le puso fin a sus días para que el hombre no fuese un pecador eterno, para que el hombre no ejerciese ese pecado para siempre. Por eso entró la muerte al mundo. O sea que el pecado original, cuando un niño nace, trae el pecado original. El niño viene con el pecado original, pero no es un practicante del pecado. Una cosa es que él nace, como cuando una mujer tiene SIDA y su hijo nace con SIDA. Él nace, pero ¿él qué culpa tiene? Él ya nació así, él viene así. El niño cuando nace viene con el pecado original, pero eso no se lo quita el bautismo. Si él quiere quitar el pecado original, tiene que morir. Cualquier niño que es bautizado en la Iglesia Católica y este niño crece y empieza a ejercer lo que es la maldad y el pecado, ¿quiénes son los que se emborrachan? Los adultos, los que tienen conocimiento. ¿Quiénes son los que fornican? Los que tienen el conocimiento. ¿Quiénes son los que matan? Los que tienen el conocimiento. ¿Quiénes son los que roban? Los que tienen el conocimiento. Así que si un niño bautizado en la Iglesia Católica empieza a practicar esta serie de pecados, se va a condenar. Porque la palabra del Señor dice que ni los fornicarios ni los hechiceros, ya lo leyeron ustedes,
heredarán el reino de los cielos. Ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los homicidas, ni los mentirosos, ni todo aquel que ame y practique la maldad y el pecado. Así que si el niño es bautizado en la iglesia católica de niño y empieza a practicar el pecado, la Biblia dice que el muchacho ya se pierde, porque eso no lo hace exento del juicio que Dios ha dejado establecido. En Éxodo 20 habla de los 10 mandamientos y en ellos dice: no matarás, no desearás la mujer del prójimo. Todo esto en Éxodo 20 lo podemos leer. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estoy hablando de los niños que se bauticen en la iglesia católica y ejerzan estos pecados. Pero también quiero hacer una aclaración para nosotros también, porque hay que ser justos y ser equitativos. Todo aquel que es bautizado en el nombre de Jesús, ya siendo grande, ya siendo adulto, pero si va a pecar y ejerce los mismos pecados, se va a condenar también. Porque no se trata de, usted lo dijo al inicio, no se trata del solo ser bautizado. Se trata, ¿para qué hacer el bautismo? Para perdón de pecados, sumergiéndolos. La palabra bautismo viene del griego baptizos, que quiere decir sumergión o inmersión, o sea, totalmente. ¿Sí? Ese es el bautismo bíblico, sumergiéndole. El bautismo católico es por aspersión, que riegan o esparcen agua sobre la cabeza del niño. La Biblia manda que es sumergiendo. Entonces, si una persona ya adulta y es bautizada en el nombre de Jesús y empieza a ejercer esos mismos pecados, el tal se va a perder. Porque el bautismo representa la muerte y la sepultura de Jesucristo, pero también representa la resurrección de Jesucristo. O sea que cuando el hombre está siendo bautizado, representa que está muriendo con Cristo. Pero como Jesucristo también resucitó, entonces el hombre también es resucitado a ser una nueva criatura. Como dice 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Su merced lo leyó. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia. O sea que el que se bautiza en el nombre de Jesucristo tiene que vivir como Jesucristo vivió. Porque si él va a cometer la misma serie de pecados después de bautizado, de nada le va a servir. Se va a perder y se va a condenar, porque la Biblia lo enseña que borrachos, hechiceros y todas estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Lo mismo pasa con aquel niño que lo bauticen desde pequeño, y si crece y empieza a ejercer todo este tipo de cosas, se va a perder, porque está pecando delante de Dios, porque el Señor dijo no. Así usted se haya bautizado yo me bauticé por lo católico, yo soy bautizado en el nombre de Jesucristo ya cuando adulto, pero si yo me aparto del camino, me pierdo, porque el bautismo no le va a garantizar a usted la salvación si usted no la cuida. El apóstol Pablo dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? Si es que nosotros fuimos llamados a paz, a santidad, a vivir como Jesucristo vivió. Él se mandó a bautizar no porque necesitase el bautismo, sino por darnos ejemplo a nosotros, para que nosotros hiciésemos lo mismo, siguiéramos las pisadas del Maestro. El Señor dice que el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el que ama al prójimo no lo roba, no lo mata, no le quita a la mujer, no lo engaña, no lo defrauda, no procura el mal sino el bien. Entonces, esos son dos puntos. Hablaba su merced también de la circuncisión como sombra del bautismo en el Antiguo Testamento, como sombras para el Nuevo Pacto. Empezando en el Antiguo Testamento, tenemos que notar algo. El Antiguo Testamento era una dispensación llamada la ley. Era ley en ese tiempo.
En este tiempo no ejercemos muchas cosas que la ley hacía. En el tiempo antiguo, un niño, un joven, era grosero con sus padres o esto, lo sacaban y lo apedreaban. Una mujer cometía adulterio, la sacaban y la mataban. Un animal corneaba a otro y eso, y si el dueño no lo pagaba, lo mataban. ¿Por qué? Porque era ley. Y en esto de la circuncisión vamos a notar algo muy grande. Si era sombra de ser bautismo, esto de la circuncisión, su merced lo leyó, Abraham y Dios con su pacto, y son circuncidados todos. Sí, señor, eso dice la palabra de Dios. Lo que su merced dijo, así es. Pero yo le hago una pregunta grande a su merced aquí. ¿Las mujeres qué? Porque habla de varones circuncidados. Entonces las mujeres, si no fueron circuncidadas, se las tragó la chucha porque se condenaron entonces. Porque ellas no fueron circuncidadas. Habla de los varones. O sea que las niñas y las mujeres, yuca, se perderían entonces porque está hablando solo de hombres. Y el Señor dijo que Él no hace acepción de personas, todos. Y el bautismo es para todos. Para todos. Entonces ese sería el otro punto. Su merced habló de los que salieron de Israel, que habla la palabra de Dios que pasaron por el Mar Rojo, y ahí dice, y todos fueron bautizados, que bajo la nube y todo eso, sí, la Biblia lo dice. Pero si vamos y vemos en la historia del Éxodo y todo este trayectorio de Israel por el desierto, todos perecieron en el desierto. Allá ninguno entró, sino solo Josué y Caleb a la tierra prometida. Ni el mismo Moisés entró. Todos perecieron en aquel desierto. Mujeres, ancianos, niños, los que salieron y todos los que pasaron por el mar, perecieron. O sea que se perdieron en ese entonces, no como hablando de una condenación, sino que perecieron. Hablando del diluvio, dice que allá entraron solo 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Entraron solo esos 8. Y los demás, todos esos niños que estaban en ese tiempo, todos esos ancianos que se hicieron, los primos, los tíos, los abuelos, los padres de las viejas estas, de las hijas de las esposas de los hijos, solo entraron 8. Hay que notar eso, que solo entraron 8 personas al arca. La promesa es para todos. Su merced lo leyó en Hechos capítulo 2 verso 38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y para vosotros era la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para todo aquel que el Señor nuestro Dios llamare. Esa promesa es para nuestros hijos y para todos. Pero si nuestro hijo no recibe la promesa, se pierde. Eso pasa con la salvación que Jesucristo vino e hizo en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que todos seamos salvos. Que todos seamos bautizados en el nombre de Jesús. Ese es el propósito de Dios, que todos alcancemos salvación. Pero todos no van a alcanzar salvación. ¿Por qué? Si la promesa es para ellos y para nosotros. ¿Por qué no alcanzan salvación? Porque no se acogen a la promesa. Es como decir: yo tengo 1.000 millones de pesos en el banco y aquí yo aguantando hambre, y yo sé que tengo los 1.000 millones de pesos allá. Oiga, pero me dirán mis amigos: vaya, saque plata, compre su casa, su carro, haga negocios, compre. Y yo: no, déjelos allá. Pero ¿por qué si usted tiene la plata allá? No, pues déjelos allá. Hermano, haga uso de ese dinero. Eso pasa con la salvación del Señor Jesucristo. La salvación es para todos, pero no todos la alcanzan. La alcanza es aquel que crea y busca a Jesucristo y lo obedezca. Para ellos es la promesa. ¿Para quién? Para todos. Para mí, mi esposa, mis hijos, todos. Para su merced, para su merced, para su merced, para todos.
Pero el que no reciba la promesa se va a perder. Por eso hay un infierno y por eso hay un cielo. Por eso está el bien y por eso está el mal. Por eso está el Señor Dios Todopoderoso y por eso también está el diablo. Entonces, el bautismo es para aquellos que crean en Jesucristo. El bautismo es para que le conozcan. Vea, vienen, su merced lo dijo, se hacen discípulos bautizándolos, les dijo el mandamiento a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos ya conocían y traían todo eso. Pero la Biblia dice que a lo suyo vino, hablando del Señor Jesucristo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Porque no creyeron, no le conocieron, no conocieron el día de su visitación. Y como no lo creyeron, no le obedecieron. Más bien lo llevaron a un madero y lo crucificaron. Esa fue la paga que le dio el ser humano a Dios. Entonces, por eso es tan necesario conocer el tiempo de la visitación. Vea que dice, bueno, yo iba a hablar era de otros dos temas, pero bueno, gloria a Dios que se fue por este lado. Entonces Dios quiere que los seres humanos oigan su palabra. Vea, la Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando un hombre oye la palabra de Dios, se le genera a él fe, él cree. Y cuando él cree, él obedece. Y cuando él obedece, empieza a practicar. ¿Qué empieza a practicar? Lo que la palabra del Señor Jesucristo enseña. Yo traía era otro tema que era Hechos 10, para que su merced, don Luis Alberto, cuando tenga tiempo lo estudie. Hechos 10, el capítulo 10, todo el capítulo 10 puede leerlo. Y Juan 3, todo el capítulo 3 también puede leerlo. El capítulo 3 de Juan habla de Jesús y Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un principal de la ley. Era un maestro de Israel. Era un hombre adinerado que gozaba del prestigio de todos los de su pueblo, de todos los de su nación. Era un maestro de la ley, era un fariseo de esos que defendían la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, la ley de Moisés. Esa gente era tan instruida en la palabra que eso nadie les ganaba. Eran maestros de la ley, era un maestro fariseo de la ley. Los fariseos eran los que guardaban la ley de Dios, lo que se trataba de la ley mosaica y todo esto que ocurrió en la ley. Ellos eran los estudiosos de esa palabra. Se le acercó a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Porque le da pena que la demás gente lo mirara cuando él iba a hablar con Jesús. Le dijo, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios. ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo? Y el Señor le dijo, el que no naciere de nuevo, de agua y de espíritu. Le está hablando de bautismo en aguas y bautismo en el Espíritu Santo. Porque una cosa es el bautismo en agua y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo, que es algo muy aparte. Van totalmente separados. Una cosa es el bautismo en agua, otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. O sea que Jesucristo le dijo, si usted quiere nacer de nuevo, tiene que ser bautizado en agua y bautizado en Espíritu Santo, para que usted dé esos frutos. Y él no entendió. ¿Cómo puede ser un hombre ya viejo hacerse otra vez pequeño y volver al vientre de su madre? Porque él no entendió. Y el Señor dijo, si le estoy explicando esto terrenal, ¿cómo será si le explico las cosas celestiales? O sea, ahí su merced puede leer ese capítulo 3 de Juan y su merced ahí le saca la sustancia de ese. Porque ahí habla del bautismo. Y era Nicodemo, un tipo que sabía mucho la Biblia. Y estamos hablando también de Hechos de los Apóstoles, del capítulo 10, para que su merced también lo lea. Habla de Pedro y de Cornelio. Vean, Luis Alberto, yo le digo en el nombre del Señor Jesucristo, yo estaba estudiando la palabra de Dios antes de venir acá, y el Señor me inquietaba a que hablara de este capítulo del libro de los Hechos, el capítulo 10, como su merced. Vea, Cornelio es un hombre semejante a usted. Yo lo asocié con usted. Su merced ya le sacará la sustancia ahí cuando lo lea. Dice la Biblia que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Dice que era un hombre piadoso. Dice que era un hombre que se empeñaba por escudriñar la palabra de Dios. Era un hombre que hacía limosnas a la gente.
O sea, si lo traemos aquí a nuestro tiempo, Cornelio era un man muy elegante, era una buena persona, era un man que se preocupaba por Dios, era un man que ayunaba, era un man que oraba, que escudriñaba la palabra de Dios, era un hombre que instaba la Biblia. Él y su familia, dice la Biblia. Y entonces uno dice, bueno, si Cornelio era tan bueno y Cornelio era tan elegante, pues Dios, ¿por qué no lo dejó así? Ayunaba, oraba, daba limosnas, ayudaba al pobre, con su casa, buscaba a Dios con toda su familia, pero a él le faltaba algo. Por eso dice que él, estando orando en sueño, en una revelación que Dios le dio, se le apareció un ángel y le dijo, Cornelio, tus oraciones fueron escuchadas por Dios, entonces ya le voy a decir, Cornelio, lo que usted tiene que hacer. Si Cornelio era bueno, ¿qué necesitaba? Si Cornelio estaba bien delante de Dios y hacía todas estas cosas, porque él quería ser salvo, él no quería perderse. Por eso dice que él oraba, ayunaba, hacía sus oraciones, ayudaba al pueblo, daba sus limonas. Era un hombre, era un centurión romano, era un hombre de cañaña, de altura, era un buen hombre. Y entonces el ángel le dijo, vaya y mande unos hombres allá a una calle llamada derecha, donde está un hombre llamado Pedro, que él le va a decir lo que usted tiene que hacer. Vean, don Luis Alberto, en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor va a abrir el entendimiento de nosotros y le va a decir lo que usted tiene que hacer, don Luis Alberto. Mire, se fueron a buscar a Cornelio, a buscar a Pedro. Y mientras Pedro esperaba el almuercito, una revelación les llegó de allá del cielo y se le apareció un lienzo y le dijo, Pedro, mata y come. Y venían animales inmundos de muchos que los israelitas no comen, hasta el día de hoy no comían. Y Pedro dijo, no, Señor, yo no voy a comer eso porque yo no como cosas inmundas. El Señor le dijo, Pedro, no diga eso, porque lo que yo he santificado, usted no lo llame común o inmundo. O sea, estaba hablando de que Jesucristo, el Dios Todopoderoso, dejó su trato con Israel ahí y empezó el trato con todos los gentiles, que los gentiles somos el resto del mundo, los que no somos judíos o israelitas, porque el pacto y la promesa y todo eso venía con Israel. Pero como vino Jesucristo a la tierra y no le recibieron, pues entonces el Señor se volvió a los gentiles. Entonces la gracia de Dios nos alcanzó a todos, gloria a Dios, hasta esta hora, en esta sala donde estamos. Entonces, vino Pedro y llegaron los hombres y se los llevaron para donde Cornelio. Pedro empezó, ¿por qué me han traído? ¿Por qué me han llamado? Entonces Cornelio le explicó, no, yo estaba orando y tuve esta visión y el Señor me dijo que usted me iba a decir qué es lo que toca hacer. Y entonces, claro, se reunieron y Pedro empezó a predicarles, a hablarles de Jesucristo y de las obras que había hecho, de cómo sufrió, de cómo murió, de cómo resucitó, toda la enseñanza. Y mientras Pedro, que este pedazo es hermosísimo, mientras Pedro estaba predicando el Evangelio, descendió el Espíritu Santo y los llenó a todos. A Cornelio, a su esposa, a sus hijos, a sus empleados, a todos los que están ahí, aún con los que estaban con Pedro, porque Pedro fue con otro grupito y ese grupito le dijo, ahora entiendo que el Espíritu Santo no es solo para nosotros los judíos y para los santos aquí y todos los que somos apóstoles, no. El Espíritu Santo ahora es para todos, tanto para judíos como para gentiles, para toda la humanidad. Entonces, mientras Pedro predicaba, descendió el Espíritu Santo y los llenó a todos. Y todos fueron llenos de la presencia del Señor, hablaron en nuevas lenguas y después de que terminó eso, de ser llenos del Espíritu Santo, dijo Pedro, ahora ¿qué impide que estos sean bautizados también así como nosotros? Y les mandó que fuesen bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y le rogaron que no se fuese de ahí y Pedro se quedó con ellos unos días. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo y recibieron el bautismo en agua. Porque aún después de ser bautizados con el Espíritu Santo, Pedro ya hubiera dicho, bueno, hasta ahí, ya el Señor los bautizó y ya listo, aquí güey. No, los mandó a ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Por eso es que lo vemos en Juan 3 y en Hechos 10,
que es indispensable para el hombre ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo, como lo dijo Pedro, y para la salvación. Pero el bautismo tiene que ir con obediencia y perseverar hasta el fin, como dice la palabra del Señor Jesucristo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que se bautice, el que reciba a Jesucristo, el que ande como Él, el que sea lleno del Espíritu Santo y permanezca en el camino, será salvo. Ya ahí me pasé. 1 hora y 8 minutos más o menos. Como 8 minuticos se pasó. Sí, me pasé. Hermanos, aquí les he presentado la segunda parte del debate del bautismo. La presentación de los hermanos pentecostales. Ustedes escucharon los argumentos de ellos, mis argumentos, capítulos y versículos. Tienen sus Biblias para que analicen y lean quién presentó argumentos y quién comprobó con Biblia. Los invito a que no se pierdan la tercera parte, donde vamos a tener un diálogo de refutación sobre el tema del bautismo, donde vamos a seguir demostrando, vamos a seguir argumentando lo que hemos expuesto en el tema del bautismo, y también donde manifestamos el deseo de debatir si María tuvo más hijos, si existe el purgatorio, y sobre la Sagrada Eucaristía y otras sorpresas más de las que ustedes se van a enterar, van a escuchar. Por eso no se lo pierdan.